Pues qué bueno verles, hermanos, en la casa de Dios. Siempre es una bendición estar juntos y celebrar al Señor. Esta época es muy especial, no porque hayan luces, ni adornos, ni nada de eso. Es especial por el mensaje de la Navidad en sí. Porque, pues si le preguntamos a la gente en la calle qué es Navidad, para usted qué es la Navidad, muchos van a decir, bueno, lo que creen para ellos que es, ¿verdad? Probablemente algunos digan, bueno, Navidad es una buena fiesta, ¿verdad? O Navidad es dinero para comprar, para regalar, para comprarse. Otros podrían pensar, bueno, es que Navidad es el árbol, son los adornos, es el ambiente. En fin, cada quien tiene probablemente su propia idea acerca de la Navidad, pero la Navidad no es nada de eso. Nosotros lo sabemos, conocemos las Escrituras y entendemos pues que la Navidad no es todo lo que está a nuestro alrededor. Le invito a que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Lucas, que leímos hace un momento, de hecho, en el capítulo 2 también, que ya leímos un párrafo de él, pero vamos a leer los versos del 1 al 20, solo leímos del 8 al 15, vamos a leer del 1 al 20 del Evangelio de Lucas. Pero esta reflexión va a estar basada en el verso 11, específicamente. Solo un versículo de todo este párrafo. Lucas 2, 1 al 20. Le voy a pedir de favor que cuando le lleguemos al verso 11 usted me acompañe y lo leamos fuerte, 2 veces. Y yo completo la lectura hasta el verso número 20. Entonces vamos a leer Lucas 2, 1 al 20, leemos 2 veces el verso 11 juntos, fuerte, hermanos. Acuérdense, nadie nos va a regañar por leer la palabra de Dios fuerte. Vamos a leerlo 2 veces el verso 11. Si ya lo tiene, por favor, le pido que me acompañe a leer el texto de la palabra de Dios. De hecho, aquí está en la pantalla, si alguien no tiene Biblia, aquí está en la pantalla el texto de la palabra de Dios. Dice así el texto de Lucas 2, 1 al 20. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. El primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Juntos 2 veces, hermanos, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. De nuevo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto,
como se les había dicho. Amén. Esta es una historia formidable, ¿no le parece? Hace un rato cantamos que no hubo lugar para ellos en el mesón. Así es que tuvieron que irse a acomodar a un sucio establo, un lugar donde se guardaban animales, un lugar que apestaba a animales y que estaba sucio por la presencia de los animales ahí. Imagínese usted solamente la escena de José, que estaba a punto de ser padre, y de María, que estaba a unos momentos de ser madre. Cuando uno va a ser papá o mamá, se prepara, ¿verdad? Generalmente lo hacemos. Si tenemos los recursos, bueno, elegimos un buen ginecólogo, un buen pediatra, contratamos el servicio de un buen sanatorio, un buen hospital privado, para que la esposa, la mamá, sea atendida en su parto y entonces tenga todas las comodidades y atenciones para poder recibir a ese pequeño ser. Y ya tiene en casa, si se puede, y la casa es grande, una recámara para el bebé, ¿verdad? Adornada con muchas cosas, con una cuna especial para el niño, la niña, ropita especial, en fin, todo es especial. Pero en el caso de ellos no fue así. Cuando llegaron a Belén, un viaje largo, María no tuvo las comodidades de un auto, ni siquiera de un carruaje, tal vez una mula, un burro, prestados para que ella viajara por momentos encima para no caminar todo el tiempo, cansada por el embarazo, y las hermanas que han estado embarazadas saben qué molesto es a veces esa barriguita, ¿verdad? Después de meses a punto de dar a luz, pues no se pueden acomodar ni sentadas, ni paradas, ni de lado, ni esto, ni el otro. Imagínense a María tener que viajar hasta Belén, que era la ciudad de David, y de donde era José, para ir a empadronarse. Cuando llegaron, Belén estaba abarrotado. Era un pueblo pequeño, por eso es que en los cartógrafos de ese tiempo no incluían a Belén en el mapa, porque era tan pequeña que era, por eso dice la Escritura, y tú Belén, ¿verdad? Insignificante, porque no aparecía en los mapas, porque era muy pequeña. Decían, ¿para qué gastamos tinta? ¿No? Belén está ahí, por ahí está. Bueno, Belén estaba abarrotada porque habían llegado las personas que eran locales para empadronarse. Ya no encontraron lugar en los pequeños hospedajes del pueblo, y alguien muy generoso les dijo, miren, si no se acomodan aquí, allá tengo un establo, vean si se pueden quedar ahí. Y ahí se acomodaron. Por eso dice, ¿verdad? No hubo lugar para ellos en el mesón, solo un establo. Y no había una cuna, aun cuando José era un excelente carpintero, fabricada por sus manos para poder recostar a su primogénito. No, improvisó en un pesebre, que era un lugar donde le ponen la comida a los animales, lo limpió lo mejor que pudo y puso paja limpia, puso tal vez su turbante, su chamarra, para poder hacer un colchón improvisado con paja limpia y encima ropita limpia para poder allí recostar a su hijo. El dueño del mundo, el Dios de todo el universo, el que hizo el cielo y la tierra y todo lo que hay, solo tenía un pobre pesebre para poder acostarse. Y todo esto, hermanos, es una historia, por eso le digo, es una historia formidable. Porque ese Rey de Reyes y Señor de Señores, el dueño de todas las cosas, sabiendo lo que iba a ser su experiencia en este mundo desde su nacimiento, no exigió nada, no pidió nada. Más bien,
obedeció al Padre para venir a este mundo a cumplir una misión muy importante: su salvación y mi salvación. Que tuviéramos la oportunidad de una vida distinta. Y estuvo dispuesto a dejar su gloria, no su divinidad, su gloria, porque fue hombre 100% y Dios 100%. Y estuvo aquí y nos demostró, hermanos, que el amor del Padre era tal que pudo dar lo mejor que tenía, su Hijo amado, y lo entregó por usted y por mí. Así es que Navidad no es ningún adorno de estos, ni dinero, ni fiestas, ni comida, ni ropa nueva, ni abrazos, ni besos. No, Navidad es Cristo. Navidad es Cristo viniendo a este mundo a morir por nosotros. Esa es la Navidad. Hace más de 2000 años Jesús, el Hijo amado de Dios, nació de María. Su nacimiento fue la demostración más sublime y sorprendente del amor de Dios para con cada ser humano. Hoy podemos dar gracias a Dios porque ante la llegada de una Navidad más, reconocemos que más allá de una ocasión para darnos abrazos, para poner adornos, para comer algo exquisito, para organizar una fiesta, para preparar regalos, la Navidad es Cristo viniendo a este mundo para dar su vida en rescate de todo aquel que quiera creer en Él. Eso es la Navidad. El tema de esta reflexión es: nos nació un Salvador. Nos nació un Salvador. Estamos a unas pocas horas, hermanos, de celebrar otra Navidad, ¿verdad? Y yo creo que en todas las casas, tal vez algunas no, pero en todas las casas hay adornos. La gente se está preparando para celebrar otra Navidad. La gente se envuelve en una gran celebración. El ambiente se carga de todo esto y lo vemos por todos lados. Las fiestas, las compras, las visitas, los viajes organizados, la comida que se anticipa para que sea algo especial, no cualquier cosa porque es una fecha especial, una noche especial, los regalos. Todo eso es parte de todo este ambiente que estamos viviendo hoy. Y sin pretender ser grosero ni querer catalogar a nadie de ninguna forma, hay muchas personas que ya a estas alturas del mes, del año, hermanos, ya no saben ni quiénes son. Andan por las calles alcoholizados, celebrando la Navidad. Para ellos la Navidad es eso. Y a eso se dedica. A eso están dedicados, ¿verdad? A festejar a su manera. En fin. Frente a todo esto, hermanos, cabe preguntar de nuevo, ¿qué es eso? ¿Verdad? ¿Es eso la Navidad? ¿Es eso la Navidad? Bueno, la palabra Navidad es muy común para el mundo cristiano, porque en los países donde, entre comillas, hay cristianos, se celebra, pero generalmente se asocia, ¿verdad?, la Navidad con celebración, con fiesta, con comida y con desenfreno en general. La palabra Navidad viene del latín nativitas, que significa nacimiento. Obviamente se refiere al nacimiento de Jesús y se celebra el 25 de diciembre. Como podemos ver, el verdadero significado de la Navidad, hermanos, está muy lejos de ser lo que para muchos se ha convertido, ¿verdad? Y cómo se celebra en este mes de diciembre. Pero a pesar de este brusco cambio que se ha hecho del sentido real de la Navidad, a pesar de todo esto, de acuerdo al texto bíblico que ya leímos, aún hay buena voluntad de parte de Dios hacia nosotros, los seres humanos. Aún hay buena voluntad, porque no es al revés, como en el aspecto de la publicidad y el comercio se dice, ¿no? Dice, y paz a los hombres de buena voluntad.
Así dicen, ¿verdad? Usted tal vez lo ha oído y lo va a oír tal vez en este tiempo, ya lo escuchó. Paz a los hombres de buena voluntad. No, el texto bíblico no dice eso. El texto bíblico dice que hay buena voluntad de Dios para con los hombres, para con esta raza humana. Porque si Dios no tuviese buena voluntad, viendo todo lo que sucede en el mundo, ya hubiera destruido todo esto. Pero no, Dios no hace eso. Dios derrama misericordia, derrama amor, y hay paciencia de parte de Dios para que las personas quieran buscarlo a Él, quieran volverse de una vida de enemistad con Dios a una vida de amistad con Él. A esto vino Jesús, a cambiar estas cosas de modo que las personas pudiésemos tener la oportunidad de oír la palabra de Dios, entender nuestra condición espiritual delante de Él y entonces responder con un ruego, buscando la misericordia de Dios, porque Dios misericordioso siempre está dispuesto a derramar misericordia sobre quien la pide y otorgar también su perdón eterno. Entonces, hermanos, todavía hay buena voluntad de Dios para con el ser humano. Quiero compartir 3 verdades, espero ser breve. Verdades que el texto de hoy nos está revelando. En el verso 11 que leímos, estamos en Lucas 2, verso 11. La primera verdad que el texto nos revela es que Jesús nació para nosotros. Jesús nació para nosotros. El texto dice, os ha nacido hoy. No dice, ha nacido. O no dice simplemente nació. No, dice, os ha nacido. Entonces la primera verdad que el texto nos revela es, Jesús nació para nosotros. En el registro bíblico que ya leímos, dice que había pastores cuidando sus rebaños en los campos de Belén, en las afueras de Belén. Hombres y mujeres acostumbrados a pasar la noche completa cuidando sus rebaños. Había que llevarlos a veces muy lejos, dirigir sus rebaños a lugares más lejanos porque los pastos se acababan y entonces había que llevarlos a pastar lejos. Entonces había gente pues alrededor de Belén, unos cercanos, unos más lejanos, cuidando sus ovejas. Y en aquellos campos de Belén, aquella noche, algo sucedió. Algo muy, muy singular sucedió. Algo que no era común. Probablemente los pastores jamás habían tenido la experiencia de ver a un ángel. Estas visiones, estas experiencias eran comunes en ese tiempo, pero estos hombres y mujeres, porque habían también mujeres pastoras que se dedicaban a esto, no habían tenido la oportunidad de ver a un ángel con sus propios ojos. Imagínese usted entonces cómo fue la reacción en ese momento tan impactante de estas personas al ver delante de ellos a un ser de estos, a un ser angelical, que no se lo contaron, ellos lo estaban viviendo y de pronto en medio de la noche, de la quietud, del silencio de la noche, se presenta ante ellos este ser. Dice el verso 9, que cuando ellos contemplaron a este ángel presentándose ante ellos y ver el resplandor, no del ángel, sino de la gloria de Dios que iluminó todo el campo donde ellos estaban, la reacción de estos no fue de alegría y sorpresa y diciendo, ¿qué es cosa tan hermosa? No, dice que se asustaron y temblaban de miedo. Temblaban de miedo. No tenían la más mínima idea de lo que estaba pasando. Dice el texto entonces que tuvieron gran temor, es decir, temblaban, se sacudían de miedo. El ángel tenía una excelente noticia para compartirles. Había llegado para darles una noticia excelente, maravillosa, que jamás ellos podían haber escuchado en ningún otro momento. Ellos eran objeto de esta noticia de parte de Dios por medio del ángel. La presencia del ángel no era para asustarlos, no era para causar temor, horror en ellos, no, sino para que sus vidas fueran llenas de gozo, de fe, de esperanza. Esa era la razón por la que el ángel se presentó, para que estas personas en el campo pues, fuesen los primeros en ser llenos de gozo, de fe, de esperanza, de una alegría profunda. El ángel les dijo, no tengan miedo, no tengan miedo, porque vengo a darles noticias que los va a llenar de alegría. Y la noticia es que les ha nacido a ustedes hoy en la ciudad de David un Salvador.
les ha nacido. Sí, había nacido esa noche el Mesías tan esperado. Ellos, como buenos judíos, conocían la Escritura y conocían la profecía. Sabían que la profecía anticipaba la llegada de un Mesías que había muchos años atrás sido dado por medio de los profetas de parte de Dios, y se había dicho que se presentaría un día el Mesías que traería un nuevo tiempo y una nueva era no solo para Israel, sino para el mundo a través de Israel. Pero esto no había pasado. Los judíos habían esperado eso años tras años tras años, pero había llegado el momento y ese ángel llevó la noticia a estas personas humildes en el campo. Había traído la noticia más impactante. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Ese Mesías era su Mesías. No era el Mesías, era su Mesías. No era simplemente el Mesías, sino su Mesías para ellos, si ellos así lo querían. Os ha nacido hoy. Jesús no nació para ser solamente el Mesías, sino para ser nuestro Salvador. Para eso nació, para ser nuestro Salvador, porque Cristo vino para ser tu Señor, tu Salvador, tu Rey también. Así como quiero decirle, es mi Señor, es mi Salvador y es mi Rey. Él nació para ser tu Señor, tu Salvador, tu Rey. Para eso nació. Él quiere serlo. Él quiere que lo reconozcas como tal, no solo que lo tengas en tu boca y en tu mente, sino que lo tengas en tu corazón y reconozcas que Él también es tu Señor, tu Salvador, es tu Rey, es tu Mesías. Así como aquellos pastores temblaban de miedo ante la presencia del ángel, yo en el pasado también viví con miedo, con temor. Sabía de Dios, conocía muchas cosas de Él, pero en mi corazón había miedo. No había seguridad acerca de Dios en mi vida. Lo había aprendido desde niño, pero eso no bastaba porque yo tenía miedo en mi corazón acerca del futuro. El miedo a lo que no conocía. Pero un día, ese Mesías, ese Cristo que nació en aquel establo en Belén, vino a mi corazón. Vino y me dijo: Marco, quiero ser tu Señor, quiero ser tu Rey, quiero ser tu Salvador. No solo quiero ser un Salvador, no solo quiero ser el Salvador de otros, también quiero ser el tuyo. ¿Me quieres recibir? ¿Quieres que yo esté en tu vida como tu Señor, tu Salvador, tu Rey? Y yo le dije: Señor, sí quiero, Señor, me urge que vengas a mi vida. Aquí está mi corazón, te lo abro por completo, te recibo este día como mi único y suficiente Salvador personal. ¿Y sabe qué? Su amor, su perdón, su gracia bendita llegó a mi vida de una forma muy especial. En el texto de Lucas 2, me sorprende a mí, hermanos, el hecho de que la noticia de los ángeles cambió la actitud, como usted lo leyó ya conmigo, de los pastores. Dejaron de tener miedo y se llenaron de esperanza. Una esperanza que si buscáramos en el mundo, no la hallaríamos, ¿verdad? No la hallaríamos porque la esperanza que Dios da solo viene de Él. El mundo puede dar esperanza a través de ciertas cosas, a través de un buen empleo, ¿verdad? Da tranquilidad porque no estás preocupado de qué vas a hacer con tus cuentas, con todas las cosas que representa la economía, y si no tienes un empleo, ¿cómo vas a atender todas estas cosas? Puede que a través de unas buenas finanzas, un buen empleo, tú tengas esperanza. A través de una buena salud, no te preocupa mucho las cuestiones del futuro porque tu cuerpo está en buenas condiciones, así es que eso te da cierta tranquilidad. La tranquilidad, la armonía de tu familia, puede que eso traiga a tu vida también cierta tranquilidad, pero es momentánea porque estas cosas pueden acabarse. Pero la esperanza que Dios da es otra cosa. La esperanza que Dios da es otra cosa. Yo le dije: Señor, yo te necesito en mi vida. Él vino y cambió mis miedos,
por esperanza, por confianza, por paz, por tranquilidad. Así es que Él vino para ser nuestro Salvador. No solo un Salvador, sino mi Salvador. Y yo pregunto, ¿es tu Salvador? ¿Es tu Señor? ¿Es tu Rey? Bueno, esa es la primera verdad. Él vino para ser mi Señor, mi Salvador. La segunda verdad es que Jesús sí nació. Jesús sí nació y nos consta su nacimiento. Nos consta. Dice entonces ahí el texto en el verso 11, os ha nacido hoy en la ciudad, dice, de David. En la ciudad de David. Ahí en Jeremías 23:5, dice el texto de la palabra de Dios, he aquí vienen días, dice Jehová, que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia sobre la tierra. Haciendo referencia al Mesías, al Hijo de Dios nacido. Y en el capítulo 33 de Jeremías, verso 15, también dice el Señor por medio de Jeremías, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y haré juicio y justicia en la tierra. De nuevo, a través de Jeremías, Dios anticipa el nacimiento de este Mesías, procedente de la descendencia de David precisamente. Y en Miqueas 5:2 dice el Señor, y tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El Mesías era descendiente de David, pero también de la misma ciudad de David, Belén. Aquí en este capítulo 2, en los versos 1 al 7 que leímos hace un momento, quiero volver a leer los versos 1 al 7 que dice así, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Así que, de acuerdo al texto bíblico, hermanos, podemos verificar que José era descendiente directo de David, por lo tanto, también del pueblo de David, en este caso Belén. Ahí fue donde José regresó por mandato de las autoridades romanas para poder ser empadronado. Era obligatorio, así es que José, obediente a la ley humana, tomó a su mujer embarazada y se la llevó para poder llegar a Belén y entonces allí ser registrado. Y fue allí donde María dio a luz a su hijo primogénito, Jesús, llegando a ser Jesús también de Belén y descendiente de David, como podemos constatar en el texto bíblico, que en este caso es nuestra regla de fe. Entonces podemos decir que Jesús sí nació, no es un cuento que nos inventamos, no es algo que alguien se inventó en el pasado, producto de una mente vacía y que ahora nosotros repetimos de manera absurda. No, esta es una realidad, es nuestra verdad y la verdad de todo creyente a través de la fe fundamentado en la palabra de Dios. Y nos consta por eso entonces que el nacimiento de Jesús es real, fue real y su existencia es tan real como la nuestra en este momento aquí. Jesús nació. Él nació en Belén de Judea y el texto dice que por causa de Herodes, que lo buscaba para asesinarlo, José y María, en obediencia a Dios, porque después que el niño nació, Dios le habló a José en sueños y le dijo, mira, buscan al niño para matarlo, así es que toma tu mujer, al niño y vete a Egipto. Y José, obediente, tomó a su esposa, al niño, sin perder tiempo, y salieron para Egipto y se quedaron allá. Hasta que Dios le reveló de nuevo, en Egipto regrésense porque los que buscaban
al niño para matarlo, murieron. Y regresaron. Pero dice la historia bíblica, quiero leerlo, Mateo capítulo 2, versos 13 y 14, dice así. Mateo capítulo 2, versos 13 y 14. Dice así el texto de la palabra de Dios. Después que partieron ellos, y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Luego dice en los versos 20 en adelante. 19 dice: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Entonces leemos en el texto bíblico, hermanos, que José fue un hombre obediente a la palabra de Dios. Oyó a Dios hablarle y obedeció de inmediato. Tomó a su hijo, a su mujer y se fueron. Y después de un tiempo regresaron por orden de Dios, pero se ubicaron en Nazaret. El niño había nacido en Belén, pero al regreso se ubicaron en Nazaret y allí creció, cumpliendo de esta forma, como dice el texto de Mateo 2, la profecía bíblica que había de ser llamado Nazareno. Y cuando murió en la cruz, decía Jesús Nazareno, porque había crecido. De hecho, la gente no creía que él fuese de Belén, porque creían que era de Nazaret, porque allí había crecido. Una vez que Herodes murió, José, María y el niño volvieron de Egipto y se quedaron entonces en Nazaret, como bien dice el texto de Mateo 2, 19 a 23. Jesús sí nació. Eso nos consta porque el texto bíblico entonces nos está diciendo y confirmando lo que nosotros creemos con todo nuestro corazón. Sí nació. Y nació para que nosotros podamos hoy comprender, hermanos, que su nacimiento no fue un accidente, sino una necesidad de Dios para con nosotros a causa de nuestro pecado. Él sí nació, nos consta. El registro bíblico lo dice porque la Biblia, es nuestra única fuente de fe y de práctica, y nuestra fe está cimentada absolutamente en ella. La Biblia lo dice y nosotros lo creemos. No es ocurrencia nuestra. No se me ocurrió a mí, no lo estoy inventando. La Biblia lo dice y nosotros lo creemos con todo nuestro corazón. Entonces, Jesús sí nació. Su nacimiento fue real. Y la tercera verdad que quiero compartir con usted es que Jesús nació, pero nació para ser nuestro Salvador. Nació para ser mi Salvador y también para que, si usted quiere, pueda ser su Salvador. Dice al final del verso 11: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo significa ungido, Mesías, porque el Padre lo envió con una misión muy especial. La misión por la que el Hijo de Dios dejó su gloria y vino a este mundo en obediencia al Padre fue nuestra salvación eterna. No vino para darnos motivos, excusas, razones para el desenfreno, la fiesta, la borrachera, los paseos, dinero. No. Eso es parte de lo que se ha incluido en la celebración navideña, pero no es la Navidad como lo dije desde un principio, no. Vino para darnos una salvación eterna. El Señor dice en Mateo 11:28 unas palabras que son preciosas. Ahí en Mateo 11:28 el Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo, dice, os haré descansar.
Vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo les daré descanso. Cuando yo vine al Señor estaba harto de vivir como vivía, de ser como era, cansado de esa vida por dentro. Por fuera ponía un rostro de no pasa nada. Cuando estaba con mis amigos, mi pandilla de muchachos que hacían lo mismo que yo hacía lo mismo que ellos, era lo mismo, me portaba igual, hablaba igual y vivía como ellos. Pero por dentro me sentía miserable y estaba fastidiado, harto de eso. Y llegó el momento que le dije, sí, Señor, me siento cansado por dentro, fastidiado de esto. Pero sé que solo tú puedes cambiar esto y vengo para que lo hagas. Tú tienes el poder para hacerlo. Dame una vida distinta, Señor. ¿Y sabe qué hizo Dios? Lo hizo. Instantáneamente llegó a mi vida. Entró a mi corazón, perdonó todos mis pecados porque se los supliqué, se lo pedí y Él lo hizo. Le pedí que viniera a mi corazón y llegó inmediatamente. Y me hizo su hijo. No lo era. A partir de ese momento fui hijo de Dios de verdad. Creía serlo, solo era un religioso hipócrita, pero ahora sí era hijo de Dios y ahora lo tenía en mi corazón. Había estado muchos años en mi mente desde niño, en mi boca, porque me preguntaban, ¿y tú qué religión eres? Evangélico. Sí, me llenaba la boca diciendo evangélico, pero mi vida era otra cosa. Le dije, Señor, yo necesito un cambio, estoy fastidiado de esta vida, no quiero seguir siendo la misma persona porque voy derecho a la condenación eterna y lo sé, y no quiero parar ahí. Así es. Oí las palabras del Señor, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo les daré descanso. La gente acostumbra hoy construir nacimientos. Aquí tenemos una escenificación, ¿verdad? El sábado hace 8 días hicimos aquí una presentación de unos cantos y parte de la escenografía que se levantó es esto. En muchas casas se hace lo mismo, se construyen nacimientos. Es esa escenografía con muñecos de María, de José y el niño en el pesebre. Pero solo es eso, hermanos, un adorno, ¿verdad? Un adorno en la casa, un adorno más en la casa, en muchos hogares, en muchas familias. Algo que está ahí como parte de la decoración navideña. Pero es solo eso. Solo es eso. Jesús fue anunciado, su nacimiento fue profetizado muchísimos años antes por diversos profetas. Miqueas, Isaías, Amós hablan acerca del nacimiento del Señor, de ese Mesías que vendría a la tierra trayendo una vida distinta. La gente no comprendía eso, incluso los discípulos en el tiempo de Él, cuando Él los llamó, tenían la perspectiva de un Mesías guerrero, de uno que un día más temprano que tarde tomaría las armas para quitarles el yugo el poder de Roma sobre ellos y entonces convertir a Israel de nuevo en la nación que había sido probablemente en la era más grande de todas, que había sido la de David. Y pensaban que Jesús era ese líder político que tarde o temprano tomaría las armas para llevarlos a la victoria sobre Roma, porque había demostrado, según ellos, poder suficiente cuando anduvo sobre las aguas, cuando levantó a los muertos, cuando sanó a los enfermos. Dijeron, si hace esto, ¿cómo no nos va a guiar a la victoria sobre Roma? Pero no, Jesús no vino para ser un Mesías político, no vino para ser un Salvador político, vino para ser un Salvador en el alma, en el corazón de las personas, un Salvador espiritual. Hoy mucha gente sigue siendo esclava del alcohol, de las drogas, de la pornografía, del adulterio, de la violencia. Son esclavos del placer, esclavos de la diversión, esclavos de cualquier cosa que traiga alegría momentánea, placer momentáneo, y tienen que inyectarse de nuevo al otro día las mismas cosas porque eso no satisface ni llena el corazón. El único que satisface plenamente y llena plenamente el alma, el corazón, es Jesús. Él es el único, hermanos. Yo ya no necesité de amigos para la pachanga, para el desenfreno. No, ahora tenía alguien que llenaba mi corazón. A eso vino Él. Por eso dice el texto,
Mateo 11:28, vengan a mí si quieren. No es una cuestión forzada. No venimos a Él a rastras ni del brazo jaloneándonos porque no queremos. No venimos reconociendo que lo necesitamos. Y el que cree que no lo necesita, no viene. Es una invitación. Venid a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados. Yo, dice el Señor, soy el único que puede dar descanso verdadero. Entonces fue anunciado por los profetas. Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen, dice, concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, Dios para nosotros. Y dejemos el plural para hacerlo personal. Dios para ti, Dios para mí, Dios para quien lo quiera aceptar como tal. Y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel. Y en el capítulo 9 de Isaías, en el verso 6 dice también, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el Hijo de Dios, un regalo, como la cantata, ¿verdad? El mejor regalo es Cristo. Sí, uno puede recibir regalos esta Navidad. Y hay gente que regala cosas valiosas, ¿verdad? Ahí lo llevan con los ojos cerrados y va, hay un carro, ¿verdad? Un carro y un carrazo le regala. Lo lleva allá y toca una casa, ¿verdad? Qué extraordinario, ¿verdad? Un regalo de eso. Un boleto para la luna, ¿verdad? Bueno, puede que regalen esas cosas, puede que sí. Pero el mejor regalo se llama Jesús. ¿Y sabe qué? Es gratis. Es gratis. Quien pagó para que lo tuviéramos fue Él. Y pagó con su sangre su vida en la cruz del Calvario. ¿Sí? ¿No cree usted que vale la pena que esté en nuestro corazón? Que le reconozcamos como Señor y vivamos para Él, y nuestra vida, por larga que creamos que es, a la luz de la eternidad, no es nada, hermanos. Porque 100 años que viviéramos y entregados a Dios no es nada. Pero Él vino y se dio para nosotros como el mejor regalo. Y dice, yo quiero ser el mejor regalo que recibas esta Navidad. ¿Me quieres en tu corazón? Por eso viene y toca y dice, aquí yo estoy tocando a la puerta de tu corazón. Si oyes mi voz y abres la puerta de tu corazón, yo voy a entrar a ti, voy a morar contigo, voy a cenar contigo. Lo cual implica comunión, intimidad, una relación verdadera con el Dios verdadero. Y no estoy hablando de religión. La religión no cambia a nadie ni salva a nadie. Vivimos religiosos años y eso no hizo nada por nosotros. Pero cuando vino Cristo al corazón, todo lo cambió. Hubo un cambio radical, un cambio absoluto. Dice entonces, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. ¿Y sabe qué? Este anuncio se hizo 700 años antes de que Él naciera. 700 años. Pasaron muchos años, varios siglos, pero Dios, que no miente, cumplió su palabra. Y esa noche los pastores en el campo de Belén cambiaron su actitud de temor, de temblor, a una actitud de esperanza, de fe, de confianza, porque vieron cumplida la promesa de Dios. Usted puede ver el texto de la palabra de Dios. Dijeron, vamos a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha compartido. ¿Quiénes somos nosotros para que ese Dios eterno se dirigiera a nosotros y nos dijera lo que acaba de suceder y nos dijera que nos ha nacido, nos lo dio? ¿Cómo no lo vamos a hacer nuestro? ¿Cómo no lo voy a hacer mío si vino para que yo lo reciba? Para que yo lo tenga. ¿Cómo no? Bueno, eso es así. ¿Cómo no? Porque hay muchos que dicen, ¿cómo no? Pero yo no quiero, ¿verdad? ¿Cómo no? Pero no lo necesito. ¿Cómo no? Pero estoy cómodo en mi vida. ¿Cómo no? Tal vez un día, tal vez antes de que me muera. ¿Y quién te dice que vas a tener la oportunidad de arrepentirte a tiempo?
Puede que sí, porque hay esas oportunidades todavía. Puede que te dé una enfermedad mortal, ya estés en una etapa terminal. Vienes del médico y vienes sorprendido y dice el médico, es que Señor, usted no sabía nada, su estado, usted parece que no tiene nada, pero se está muriendo y le quedan 10 días de vida. Y dice, bueno, me lo voy a acabar en el alcohol. Voy a hacer ese viaje de 10 días que nunca he hecho y me voy a gastar todo mi dinero porque me voy a morir. ¿Y para quién se queda? Solo piensa en Él. Y en ese momento no piensa que la vida se acaba y hay una eternidad después. Dios le está dando 10 días de vida y solo piensa en gastárselos en nada. No dice, es tiempo para buscar a Dios. ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? Si dijera dónde estás, Dios diría, aquí estoy. Jeremías 33, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí, yo te responderé. Entonces, hermanos, Él vino para ser el mejor regalo de todos. Jesús nació y su nacimiento no es para tener el pretexto o la razón, si usted quiere, para la fiesta, los regalos y todas estas cosas que son hoy parte de la Navidad, entre comillas. No. Él nació para ser nuestro Salvador, para ser mi Salvador, para que sea tu Salvador, para que sea tu Señor. ¿Ya lo tienes? ¿Ya está Él como Señor en tu vida? ¿Crees tú que si hoy murieras te irías con Él o no lo sabes? ¿Tienes dudas? Porque si no lo sabes o tienes dudas, hoy puede ser Él tu Señor, porque Él vino para eso específicamente. Él vino para que nosotros lo tengamos en el corazón. ¿Ya perdonó Él tus pecados? Porque quiero decirte que la Biblia dice, Isaías 59, que nuestros pecados han hecho que Dios voltee su rostro de nosotros. Y en Romanos 10, el Señor dice que estamos enemistados con Él. Y en Juan 3 dice que su ira está sobre nosotros si no hemos sido perdonados. Y si alguien vive así, no va a ver a Dios cuando muera. No va a estar con Dios cuando se vaya de este mundo, a menos que le abra su corazón a Jesús. Nadie va al Padre, Juan 14, si no es por mí. Él es el único camino. El camino al Padre, el camino a la eternidad, el camino al cielo no son las buenas obras. No es mi buena conducta, no es mi buena ética, no es mi vida de integridad, no es que soy un excelente ser humano. No, es que yo soy bueno, yo sí soy bueno. No, la Biblia dice que no hay nadie bueno, solo Dios. Nadie es bueno, solo Dios. El hombre es malo. Jeremías 17, es perverso en el corazón, somos eso. Pero Dios quiere cambiar eso. Dios quiere transformar nuestra vida y quiere darnos el perdón por lo que Él vino y para lo que Él vino a este mundo. Él nació para morir en la cruz. Para eso vino, para morir en una terrible cruz. Y esa cruz no era de Jesús. Esa cruz tenía un nombre al pie. Y decía Marco Tulio Ambrosio Sánchez. Ponga su nombre ahí. Esa cruz era para usted y era para mí. Pero Él dijo, no, yo muero en tu lugar. Él fue mi sustituto perfecto. Él vino y vivió una vida perfecta, porque solo era una vida perfecta la que podía ser otorgada como medio pago por nuestra salvación. Y fue la de Jesús. Solo la de Él. Y Él fue a la cruz para ofrecer esa vida perfecta en propiciación por nosotros, es decir, en lugar nuestro. Y murió, dio su vida, fue sepultado, pero resucitó. Estas tres son las más grandes obras que no se pueden igualar en toda la historia humana. Su nacimiento, su muerte y sepultura y su resurrección. Las tres más grandes obras que el hombre no puede comprender, pero que están al alcance de cada uno porque son las obras de Dios. Su nacimiento. Y es de lo que estamos hablando hoy. Él nació para morir. Y su muerte no es cualquier muerte, es una muerte vicaria, sustitutoria, en nuestro lugar. Es una muerte que Él llevó a cabo, experimentó para que tú no mueras eternamente.
Él quiere que seas salvo y vengas al conocimiento de la verdad. Pero esa salvación no va a entrar al corazón de una persona a empujones y a golpes. Tiene que ser la necesidad de un corazón que reconoce que la necesita y que le urge que ese Jesús venga ahora a morar en su corazón. Ya no a nacer. Él nació una vez y no vuelve a nacer. Pero viene a morar en el corazón de todos aquellos que clamamos y le decimos: estoy harto de vivir así. Ya no quiero esta vida de pecado. Necesito al Hijo de Dios en mi corazón. Y ese Hijo de Dios vino para venir a tu corazón. Vino para darte vida. Por eso Juan 3, ¿verdad?, es tan importante en el verso 16, tan precioso ese texto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él quiera creer no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vida eterna. No es una vida momentánea, no es una vida mientras que, no, es vida eterna, es un regalo de Dios. Y lo que Dios da es sin fin. El amor, la gracia, el perdón, su misericordia, su salvación es eternos. No tienes que pagar para eso, no tienes que hacer nada para poder obtener el regalo de Dios. Porque Dios todo lo hizo, como vimos hace unos domingos en un sermón. Si hubiese algo que yo pudiera hacer, entonces ya no es por gracia. Yo podría decirle a Dios: Dios, yo hice una parte, merezco reconocimiento. No, es por gracia de Dios. Efesios 2, 8 y 9. No es por obras, para que nadie se gloríe. Así es que todo es de Dios. Aún mi respuesta a Él, el hecho de que yo me arrepintiera, no es algo que nació de mí. Él me hizo darme cuenta de mi condición. Él me reveló mi porquería de vida y le dije: Señor, aquí estoy, necesitado de ti. Yo te necesito, perdóname. Te acepto hoy como mi suficiente Salvador personal. Ven a mi corazón. Cambia esta vida de miseria que he vivido hasta hoy. ¿Y sabe qué? Dios hizo cosas hermosas en mi vida y la sigue haciendo. Y la hace en la vida de todos los que venimos a Él necesitados de esta forma. La Biblia pues nos revela que Él vino para ser nuestro Salvador. Él vino, hermanos, y nació. Su nacimiento es real porque la Biblia es el más grande documento y la más grande prueba de fe que tenemos de que su nacimiento es real. Pero no solo vino para eso, vino para ser mi Señor, vino para ser mi Salvador, pero viene para ser también, quiere ser tu Señor y quiere ser tu Salvador. Ya perdonó Él tus pecados, ya Él es tu Salvador. Bueno, pues Él quiere ser tu Salvador. Para eso fue que nació. No vino entonces para pasearse en este mundo. No lo hizo. Él vino para morir en la cruz por cada uno de nosotros, y su muerte en la cruz fue a causa de nuestros pecados. Romanos nos dice en Romanos 3:23 que todos hemos pecado y todos estamos por lo mismo separados de Dios, enemistados con Él. Tú eres un pecador bajo condenación eterna. Tus pecados no confesados, tus pecados no perdonados te llevan a la condenación eterna. Pero Dios, que te amó tanto, dio un medio para que hoy tú puedas, si quieres, recibirle en tu corazón y cambiar esto de aquí para toda la eternidad. Él quiere ser tu Señor. Él quiere hoy venir a ser morada de Él en tu vida. Háblale de tu corazón, dile: Señor, aquí estoy. Yo te necesito, no sé si otros, pero yo sí. Es mi necesidad de ti. No sé si otros te necesiten, pero yo sí, Señor. Así es que reconozco que necesito que vengas a mi corazón y necesito que me perdones, Señor. Porque he pecado y mi pecado me ha enemistado contigo hasta este momento, pero quiero que eso cambie de aquí para la eternidad. Así es que si te arrepientes hoy, Dios te perdonará. Si se lo pides, Él lo va a hacer. Y va a venir a tu corazón si se lo pides, y va a ser tu Señor para siempre jamás, si tú quieres. Así es que Jesús nació, y nació para ser tu Señor, para ser tu Salvador, para ser el Rey de tu vida. ¿Tú lo quieres? Ojalá que sí. Vamos a orar, con eso cerramos. Padre amado, en esta tarde damos gracias, Señor, porque nosotros también celebramos la Navidad. Y sí, ponemos adornos en la casa.
y nos reunimos, Señor, para comer algo especial. Y si se puede, ¿por qué no, Señor? Obsequiar algo, recibir algo. Pero sabemos que eso no es la Navidad. La Navidad es aquel niñito nacido en aquel establo de una mujer y un hombre a los que elegiste no por ser mejores que nadie, sino porque en tu bendita soberanía eres libre para decidir lo que tú quieras y decidiste elegir a esas dos personas para ser el instrumento para traer a tu Hijo a este mundo. Hoy, Señor, estás aquí entre nosotros, pero también estás en nuestro corazón, porque has venido a ser parte de nosotros, Señor. Somos uno tú y yo. Así es que, Señor, este día damos gracias porque esta iglesia hoy puede celebrar aquel hecho tan sorprendente, el nacimiento del Hijo de Dios, el nacimiento del Salvador, del Mesías, del Emanuel, del Consejero, del Admirable, Dios fuerte, del Padre eterno, del Príncipe de paz. Hoy nosotros, Señor, te alabamos y te reconocemos como tal, porque eres nuestro Señor, eres mi Señor y mi Salvador. Y yo quiero en esta tarde, Señor, pues si hay alguien acá que no te conoce aún, invitarle a abrirte su corazón. Si usted no le ha recibido en su corazón, hágalo hoy. Dígale, Señor, aquí estoy. Yo te necesito. Y si gusta hacer esta oración conmigo, ¿por qué no hacerla ahí en su corazón? Dígaselo, es con Dios, es con Dios. Si cree que lo necesita, entonces ábrale su corazón hoy de una vez. Puede que haya un mañana, puede que sí. Pero el hoy es lo que importa, el ahora. Ese es el tiempo de Dios. Si quiere hacerlo, repite esta oración conmigo ahí donde está. Dígale al Señor, Señor, yo sé que existes, lo he sabido siempre. Pero quiero, Señor, a partir de hoy, que esto sea más que un mero conocimiento. Quiero que sea más que solo saber algo. Quiero que sea mi propia experiencia, Señor, en el corazón. Entiendo que soy un pecador, que mi pecado, Señor, me tiene enemistado contigo, pero quiero que eso cambie, Señor. Sé que naciste para ir a la cruz por mí, y lo hiciste. Y quiero, Señor, por fe aceptar que ese sacrificio lo hiciste porque me amaste de tal forma que diste tu vida por mí. Así es que, Señor, yo hoy, 21 de diciembre del año 2025, reconozco que soy pecador, pero te pido, Señor, perdóname. Perdona todos mis pecados. Que tu sangre me limpie, Señor, porque es la única que puede limpiar mis pecados. Y que ahora, Señor, me des una nueva posición delante de ti, como tu Hijo, como lo dice tu palabra en Juan 1:12. Que me reconozcas como tu Hijo y ahora, Señor, yo quiero tener la plena seguridad de que de verdad eres mi Padre. Aquí estoy, Señor, pues, pidiéndote perdón y recibiéndolo de ti, porque tú dices que me perdonas y lo haces absolutamente. Y reconociendo, Señor, que a partir de este día soy tu Hijo de verdad. Y que esa seguridad, Señor, la voy a tener hasta la eternidad. Muchas gracias, Señor, por perdonarme y por darme un nuevo título. Ya no enemigo de Dios, sino hijo de Dios, como lo dice tu palabra. Gracias. Señor, no sé si alguien hizo esta oración, pero tú lo sabes. Te ruego, Señor, por favor, que nos ayudes a compartir ese mensaje con otros. Porque esto es la Navidad. Cristo queriendo ser el Señor, el Salvador de cada persona. Muchas gracias, Señor, por tu palabra y gracias por darnos la oportunidad de reflexionar en estas cosas. Un momento. Gracias, Señor. Amén.